amigos, sean muy bienvenidos a Sala VIP. Estamos recibiendo este mes, el mes de la primavera, una estación esperanzadora. Esperamos que todos los problemas que tiene nuestro país vayan mejorando, vayan solucionándose. Esperamos que los incendios en la Chiquitanía, con esta época tan florida, se mitiguen y que Bolivia tenga días mejores. Les invito por favor a ver la nota de actualidad. El doctor Waldo Albarracín. Bueno, queda demostrado que el órgano electoral está actuando absolutamente con un criterio partidario, de subordinación política, porque resulta que la encuesta más idónea, la realizada con mayor aproximación a la realidad del pensamiento del pueblo, la más imparcial, la más seria, porque además toma un radio de consulta de más de 14.000 ciudadanos, a diferencia de las otras que agarran 1.500, 2.000 personas máximo. Resulta que a esa encuesta que muestra fielmente la opinión ciudadana, la vetan solamente por el hecho de que los porcentajes mencionados no son del agrado del gobierno, y el órgano electoral, que es un grupo de individuos sometidos y subordinados al órgano ejecutivo, decide vetarlo. Además, pero incurriendo en un atropello, porque no hay norma constitucional, no hay norma internacional, ni siquiera norma nacional que le autorice al órgano electoral violar la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información que tiene un pueblo. Independientemente de que ellos puedan o no tener observaciones válidas o no sobre una encuesta, lo que no pueden hacer es vetarla en cuanto a su publicación. Entonces, pero queda claro que el trasfondo es político, porque después, o 2 días después, aparecen encuestas hechas, pero de la forma más improvisada posible, con un sesgo notorio en favor del gobierno, y la publican por todo lado, y los medios se someten a ese atropello, porque tratan de ignorar la encuesta genuina promovida por la universidad junto con la Fundación Jubileo, y le dan toda la cobertura necesaria a la encuesta trucha, fabricada y en forma improvisada además por el gobierno y con el aval del órgano electoral. Entonces se aplica la ley del embudo, angosta para uno, ancha para otros, pero eso no es casual. Por ese motivo es que la Universidad Mayor de San Andrés va a hacer prevalecer su autonomía, y nosotros no dependemos del órgano electoral, que quede claro. Nosotros hemos cumplido todas las formalidades legales exigidas y vamos a actuar en esa dirección, y por tanto va a continuar el trabajo de encuestas en forma más seria posible, y vamos a dar a conocer a la opinión pública por cualquier medio colateral, si es que los medios formales asumen la actitud cobarde de someterse a la restricción impuesta arbitrariamente por el órgano electoral. Nos importa un bledo lo que diga el órgano electoral. Ellos saben que no tienen la potestad legal para aplicar ninguna sanción contra la universidad o nuestro medio de difusión, que es el canal universitario, pero lo importante acá es que sepan que la universidad ha hecho esta encuesta y va a seguir haciendo con responsabilidad, con convicción democrática, y no vamos a alterar los datos como hace el gobierno o como hacen aquellas empresas, yo les llamo sastrerías, encuestadoras, que hacen dichas encuestas a medida de quién le paga, y por tanto nosotros no podemos actuar como ellos en forma tan cuasi delictiva. Nosotros actuamos con apego a la ley, con ética, más que todo tratando de ser fieles con la ciudadanía, que tiene derecho a una información veraz. En este momento ese órgano electoral está absolutamente maniatado de pies y manos, obedece lo que le dice el gobierno, no tiene otra opción que actuar sobre la base de la instructiva del gobierno, y esto muestra que hay no solo un tribunal parcializado, sino con un alto riesgo de contribuir a un fraude gigantesco
tomando como protagonista al propio Tribunal Supremo Electoral. Ese es el peligro que en este momento es una amenaza para el país, para el pueblo boliviano, y ojalá que los temores que tenemos no se materialicen, es decir, de que independientemente de que la gente vaya a votar con convicción por los candidatos de su preferencia, el gobierno ya tenga fabricado un fraude electoral gigantesco que haga aparecer a Evo Morales como ganador en primera vuelta, o con un porcentaje falso, desde luego, porque justamente lo que ha mostrado esta encuesta es que se le está mintiendo al país, se le está desinformando y no quieren que se le diga la verdad. ¿Quién puede decir la verdad? La universidad, porque refleja fielmente la intención de voto del ciudadano en todo el territorio nacional. Con esta posibilidad de fraude electoral muy notoria, por un lado, por otro, estoy convencido que en una elección limpia es imposible que el partido de gobierno obtenga ni mayoría absoluta y probablemente ni siquiera una mayoría simple, pero el grado de inseguridad jurídica en el que nos encontramos y la dictadura que se nos está imponiendo puede mostrarte situaciones absolutamente alejadas de la realidad, como una supuesta victoria electoral que en nuestra opinión ya no es posible, porque el grado de descontento del pueblo boliviano es enorme en todo el territorio nacional y que ha quedado incluso agravada por lo que ha acontecido recientemente en la Chiquitanía. Hagamos el esfuerzo, todos nos movilicemos para salvar nuestra democracia y no permitamos que una dictadura se consolide en Bolivia. Queridos amigos, quiero dar la bienvenida a uno de los políticos más insignes de la historia del último tiempo de nuestro país, el doctor Víctor Hugo Cárdenas, candidato a la presidencia por Unidad Cívica Solidaridad. Él, en pocas palabras, es uno de los candidatos que reúne más méritos en relación académica. Ha sido ex vicepresidente de la República en una etapa política en la que se presentaron y se perfilaron por primera vez las normas en relación a los más pobres, como la participación popular y otros. Bienvenido sea, doctor Víctor Hugo Cárdenas, a Sala VIP. Es un honor tener profesionales de su envergadura, muy aparte de la política, en nuestra casa, en nuestro programa. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y un saludo cordial a toda la teleaudiencia. Doctor, ¿qué es lo que le ha impulsado en este nuevo tiempo, después de muchos años de abandono de la política y más bien ahondarse en lo que viene a ser el mundo académico, como docente universitario y otros aspectos? ¿Qué es lo que le impulsa a nuevamente entrar en una contienda política en estas elecciones 2019? Varios factores, entre personales, políticos y también internacionales. Entre motivos personales es el conjunto de angustia, preocupación y desesperación que siento al ver a Bolivia en un callejón casi sin salida. En poco tiempo, si esto sigue así, vamos a acabar como Venezuela o peor que Venezuela. Por ejemplo, la deuda externa es la más alta de toda nuestra historia. Este gobierno no va a pagar un solo centavo, va a encargar que otros gobiernos paguen y en el fondo el pueblo boliviano. Segundo, no tenemos gas suficiente para cumplir los contratos con Brasil y Argentina. Y el gobierno no hace nada para atraer inversión extranjera, buscar yacimientos de gas, perforar, explotar y aumentar la cantidad de reservas. Doctor, usted mencionó la parte de la deuda externa. Recibimos a partir del año 2000, por el armisticio, más bien el jubileo, el año del jubileo, una deuda cero en relación que el gobierno, una condonación, el gobierno nacional, el gobierno del presente, Juan Evo Morales Ayma, el señor presidente, habría recibido el Estado con una deuda cero, una deuda muy reducida a la que tenía. Este gobierno, entre varios factores positivos,
se benefició de la condonación de la deuda externa que hicieron anteriores gobiernos. Para la llegada de Evo Morales, la mesa estaba limpia, la mesa estaba servida, sin deuda externa, por otra parte con contratos de venta de gas al Brasil y Argentina, con un gasoducto amplio, porque era bastante angosto, se lo amplió para exportar mayores cantidades de gas, y además se sentó en la mesa justo en el periodo en que el precio del gas subió, se disparó aceleradamente, de $15 a más de 140, que 150 dólares el barril de petróleo. Entonces fue un golpe de suerte impresionante. Este gobierno cosechó lo que anteriores gobiernos habíamos sembrado. Doctor, en esa referencia, ¿cuál es el futuro a partir de ahora? ¿Cómo está nuestra deuda externa? ¿Cómo podría recibir de ser un nuevo gobierno o de continuar el gobierno de Evo Morales Ayma? ¿Cuál es el futuro económico de nuestro país? La deuda externa está entre 10 a 11 millones de dólares. Solo a China debemos 7.000 millones de dólares. Solo a un país. Entonces, si combinamos la deuda externa e interna, el panorama es realmente preocupante. Lo que hay que hacer es disminuir los gastos innecesarios. Hoy el presupuesto, y junto a los presupuestos de los últimos 5 o 6 años, los gastos son más y los ingresos son menos. Eso es un problema serio. Tenemos un presupuesto deficitario. Entonces lo que hay que hacer es, como en todo hogar, como en toda familia, disminuir gastos y hacer que los ingresos sean más y los gastos menos. Este gobierno no lo quiere hacer. Está gastando en necesidades superfluas, comprando aviones, helicópteros lujosos, construyendo edificios para aparentar, para ostentar que hay una riqueza económica, y por otra parte dilapidando dinero en la campaña electoral. Entonces eso hay que cortar para reducir el monto de gastos como primera tarea. Doctor, en esa referencia usted mencionó gastar menos, invertir más. Las empresas estratégicas del Estado, hemos visto que está el teleférico, está Entel, es una empresa estratégica, están la empresa Quipus, Papel Bol y demás, algunas que han entrado en una situación deficitaria. ¿Qué va a pasar con las empresas estratégicas del Estado de, no sé, por ejemplo, de continuar usted un gobierno? La mayoría de las empresas no funcionan bien. La que menciona usted, Quipus, es un fracaso absoluto. La de Papel Bol tiene serios problemas estructurales. La de Bulo Bulo, que produce urea y amoníaco, el uso inmediato cercano, usted sabe que el urea y amoníaco son precursores para elaborar droga. Debería ser ubicado en el oriente del país, cerca al mercado brasileño. Tiene serias dificultades. San Buenaventura tiene otras dificultades, no tiene materia prima imprescindible. En Huanuni, la procesadora de minerales, Lucianita, no está en marcha. Entonces, la mayoría de las empresas públicas no funcionan bien y hay que reestructurarlas, pero con criterios de profesionalidad. ¿Significa que usted entonces daría la opinión de que se deben mantener estas empresas estratégicas, pero las reestructurar las que funcionan bien? Las que funcionan, no hay por qué. Las que no funcionan, sus infraestructuras. Hay que reestructurarlas. Y realmente, si son inviables, si no se puede en manos del Estado, hay que entregarlas al sector privado, porque ellos saben hacerlo mejor. Doctor, fuera del marco político, quisiéramos conocer un poco más a Víctor Hugo Cárdenas, al doctor Víctor Hugo Cárdenas, indianista, catarista. Indianista no, catarista sí. Catarista, eso es. Ese es el parámetro. Conocer un poco más, conocer un poco de la tragedia que he vivido el año pasado y que es específicamente una de las personas que conoce lo que es el cáncer. Así es. Indianista es Fausto Reinaga, es Felipe Quispe. Yo no, soy catarista. El indianismo cree que el indígena es muy buenito, es la esencia de la moral, de la bondad, y que los no indios son malos. Eso es un fundamentalismo étnico. Yo soy tan ingenuo para creer eso. El ser humano, al margen de lengua, cultura, color de piel, es tan bueno y es tan malo como las oportunidades se presentan. Mire, yo lamentablemente, por desconocer una enfermedad desastrosa como el cáncer, no pude
pudimos identificar a tiempo el inicio de esta enfermedad. Cuando nos dimos cuenta ya era tarde, y aquí en Bolivia nos dieron 2 a 3 meses de vida. Recurrimos al exterior porque en Bolivia no hay las condiciones para enfrentar con éxito el cáncer, y era el peor cáncer, el cáncer en hueso, osteosarcoma, como dicen los especialistas. Nos fuimos al Brasil y los 2 a 3 meses de vida que le quedaban se amplió, gracias a Dios, a más de 2 años. Y ha sido un curso acelerado de alfabetización en cáncer, y hemos trabajado con la Asociación Boliviana de Enfermos con Cáncer, con sus familiares, y en el exterior también con otras organizaciones. Tengo la película bien clara para reestructurar no solo la atención del cáncer en Bolivia, sino el problema de la salud. Tenemos propuestas bien específicas que están expresadas en nuestro programa de gobierno. En lo personal considero que solamente alguien que ha padecido el cáncer de frente o que simplemente lo ha vivido por un familiar sabe lo que es este padecimiento. ¿Cuáles son más o menos las propuestas para estas personas? Hace poco se ha promulgado una ley del cáncer, pero como veremos las leyes están todavía, faltan sus decretos supremos para la ejecución, sus financiamientos de ejecución. Tiene un proceso. La ley del cáncer no soluciona absolutamente nada. Es un saludo a la bandera. No tiene ni reglamentos, no tiene ni recursos, no tiene viabilidad específica. Esa ley solo fue para contener la protesta de los familiares de enfermos con cáncer. Hay que actuar con seriedad. Primera propuesta: aumentar el presupuesto del sector salud con recursos públicos y recursos privados. Proponemos vender oxígeno y carbono a partir de las 15 millones de hectáreas de bosques primarios que tenemos, que por año nos daría más o menos $300 millones. Y ese dinero lo invertiríamos en salud, en educación y en la generación de empleos. No hay que crear ningún convenio, ya está el convenio. En el marco de Naciones Unidas perfectamente podemos hacer eso. El segundo punto: a todos los niños en edad estudiantil, desde nivel inicial hasta universitario, cada comienzo de año escolar, un chequeo médico y odontológico para detectar al comienzo enfermedades que pueden significar gastos para sus familias y para el país. Cualquier enfermedad detectada a tiempo es curable y se puede salvar su vida. Cuando es muy tarde significa mucho gasto y significa muerte. Y el otro aspecto es crear un seguro privado de salud. Que cada ciudadano boliviano tenga un seguro que le permita enfrentar cualquier tipo de enfermedades. Con menos de 100 bolivianos se puede tener ese seguro, y aquellos que realmente estén imposibilitados de adquirir ese seguro, pues el Estado les echará una mano. Esta es una breve síntesis de las propuestas que tenemos en el tema de salud. Bueno, me olvidaba, también la fabricación de medicamentos. La silocaína, la novocaína, la lidocaína son derivados de la hoja de coca. Si tenemos la materia prima, es absurdo que compremos del exterior. Proponemos crear una empresa boliviana de producción de farmacéuticos, de productos medicinales, para vender aquí y exportarlo al exterior. Que la coca yungueña y chapareña nos lo vendan para fabricar esos medicamentos. Habrá alguien que venda al narcotráfico, la policía tendrá que actuar. Pero ese es el nuevo enfoque y sentido que queremos dar a nuestro tema de salud. Un enfoque muy interesante en relación de la industrialización de la hoja de coca. Tenemos que despedirnos con el doctor Víctor Hugo Cárdenas y le pedimos que les mande un mensaje al país, un mensaje breve al país de cómo orientar nuestro voto por mejores días para Bolivia el día 20 de octubre de este año. Todo este proceso no es para elegir un nuevo gobierno. Este proceso electoral es un fraude gigantesco en marcha que quiere legitimar a un gobierno ilegal e inconstitucional. No se ha respetado el artículo 168. Por lo tanto, unámonos para que el 10 de octubre luchemos en las calles para cambiar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Con ese árbitro, las elecciones están heridas de muerte. En segundo lugar, reflexionemos, no nos equivoquemos. El rumbo al cual el gobierno nos lleve es similar a Venezuela. Reflexionemos, pongámonos la mano al pecho y busquemos un camino que no dé dinero a los gobernantes, a los políticos, al Estado, sino dé recursos a la ciudadanía. Porque cualquier partido que esté en el gobierno, cuando tiene mucha plata, se corrompe y expropia los dineros del pueblo boliviano para que bien se pueden invertir en proyectos productivos. Y no soñemos solamente en gas y en litio, recursos naturales no renovables. Pensemos en la riqueza forestal, en la venta de carbono y oxígeno,
terreno y en el procesamiento de la riqueza maderable vendida con valor agregado. Es otro camino. A eso les invito con el mayor afecto, con el mayor cariño. Que tiene que tener la paz departamento de provincia de Jacasita, Taji Bolívar, y a mis hermanos quechos, aunque no Caimara Zuma Cani, pero Aymara Zuma, Quechua Zuma, Guarán Zuma, son Joya, Ucio, Tincunacá. Muchas gracias. Ha sido el doctor Víctor Hugo Cárdenas, un insigne profesional que tiene una trayectoria inimaginable. Bueno, vámonos a la pausa con estas reflexiones en los idiomas bolivianos. Un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo será siempre un hermano. Si ya vieron esta parte... Yo te quiero, tú me quieres. Nos vamos a la paz. Retornamos con la presencia de los jóvenes candidatos, los nuevos líderes, aquellos que no se los ha visto trascender en otras campañas políticas, en otras elecciones. Estamos con el candidato a la presidencia por el MNR, el licenciado Virginio Lema. Bienvenido, licenciado, es un honor tenerlo en Salavid y de ver nuevos rostros dentro de la política. Por ello es que iniciamos con una consulta muy personal, que es lo que le manda a un joven profesional activista por el medio ambiente, que ha protegido el Rincón de la Victoria en la Costa de Sama, que ayer o antes de ayer se ha incendiado, está víctima también de los chaqueos. ¿Qué hace que un joven de sus características ingrese a la política y por un partido tan controversial como es el INER? Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes hoy día acá. Yo vengo del mundo del medio ambiente. Nosotros lo que hacemos es cuidar un bosque. Nosotros reproducimos plantas nativas para reponerlas en un bosque, que es un bosque nativo. Ese bosque le pertenece a todos los bolivianos. Cuando se habla de medio ambiente, si hay algo que conozco, si hay algo de lo que he vivido, es esto, el medio ambiente. El medio ambiente es el que me ha traído justamente a la política. ¿Y por qué estamos en esto? Porque yo creo que Bolivia ya no necesita políticos profesionales, gente que viva de la política. Creo que Bolivia necesita cambiar la Constitución y que nunca más exista reelección de ninguna autoridad. 5 años y a tu casa. Todo el gran problema que estamos viviendo en Bolivia hoy día es justamente por la reelección, porque las autoridades quieren quedarse. Los alcaldes, gobernadores, diputados, senadores, presidente de la República, todos. Lo único que les interesa es quedarse en el poder. Hay una mamadera muy grande aparentemente y no la quieren soltar. Creo que esta es una locura y creo que eso, hay una forma de ver, de hacer, de pensar la política de manera diferente y eso es lo que nosotros representamos. Indudablemente venimos con el partido más tradicional, más grande. En mi criterio el único partido político que hay en Bolivia, si usted hace un recorrido, el MAS por ejemplo es un partido que se lo han comprado, ¿no? Ha costado $50.000, han ido, han pagado y ya tienen un partido político. Los otros partidos políticos son partidos que tienen un dueño en cada partido político. El MNR es un partido que tiene una presencia nacional, es un partido que ha transformado Bolivia. No creo que haya una sola política de Estado que no haya transformado el MNR. Así que esa combinación de una persona que viene del medio ambiente, nosotros venimos del activismo, como usted lo decía, y vamos hacia la presidencia de la República, eso es lo que estamos haciendo. Virginio Lema ha recalcado que no es político, por tanto le vamos a hacer preguntas que no son precisamente dentro del marco político, sino más bien del marco en lo que él ha mencionado. Existe una oposición que en muchos casos está dirigida por políticos tradicionales, una oposición a la que también integra el MNR, y esta oposición es todos contra el MAS. No, yo no creo eso, porque yo creo que al final Mesa, Evo, Ortiz, Meo son exactamente lo mismo. Yo creo que ellos vienen negociando el poder desde hace 17 años. Si usted se pone a pensar, sale Mesa, ve a quienes juran
de los ministros de Mesa, ya algunos levantaban el puño como el MAS. Mesa le termina entregando el gobierno al MAS, el MAS termina contratándolo a Mesa, siguen trabajando juntos con Ortiz. Es una cosa que a la gente le cuesta mucho entender, pero yo creo que hay tiempo todavía para abrir los ojos, para darnos cuenta que todos ellos son exactamente lo mismo. Como ciudadano, Sí. piensa que el parámetro en relación de la pérdida de la demanda marítima ante el Tribunal Internacional de La Haya y lo mismo los incendios que se han suscitado en la Chiquitanía hayan de alguna forma sopesado en lo que viene a ser la preferencia electoral que tiene el movimiento al socialismo? No sé, porque mientras más se quema, supuestamente le va mejor al MAS. Entonces yo me imagino que le falta quemar poco para ganar en la primera vuelta. Mire, pero yo creo que el tema de fondo no es ese. Mire, si nos ponemos a pensar, a ver, ¿qué ha pasado en la Chiquitanía? ¿Cuántos guardabosques tenía el gobierno en Tucavaca y en la Chiquitanía? ¿Sabe cuántos? Ninguno, cero. Pues nada más le pido a la gente que por favor averigüe, agarra su celular y verifica. Ni un guardabosques en Tucavaca, ni un guardabosques en la Chiquitanía. Entonces, si tú dejas las puertas abiertas de tu casa y pones un letrero que tienes oro adentro, tus joyas están adentro, ¿qué va a pasar? Que van a entrar y se las van a robar. Es lo que ha pasado. Nosotros proponemos un otro modelo. Necesitamos cambiar el modelo que tenemos hoy día en el país. El modelo del país ha sido permanentemente ir sobre primero el gas, bueno, últimamente el gas, el petróleo. Ahora tenemos la locura de que el Salar de Uyuni va a salvar a Bolivia, después será el Mutum. Sin embargo, eso tenemos en nuestras manos una solución. Yo le voy a contar una sola historia de lo que pasa hoy día en el departamento de Tarija. Miren, en Tarija hay una cadena, se llama cadena porque son varios eslabones, productiva que funciona desde hace 30 años. Es la cadena de uva, vinos y cingares. Hay 3.000 hectáreas, solamente 3.000 hectáreas. En esas 3.000 hectáreas, en la producción de uva, vino y cingar, Bolivia vende 100 millones de dólares, casi el total de lo que recibe la gobernación de Tarija por el tema hidrocarburífero. 100 millones de dólares. Si tuviéramos 30.000 hectáreas de uva produciendo vino, cinganis y uva, Bolivia tendría más de 1.000 millones de dólares. Nosotros cuando hablamos de bosques... En el aspecto de sus sí. propuestas, Sí. Virginio Lema, quisiéramos que Virginio Lema, más bien, Sí. pueda dar a Bolivia, al país, las propuestas del ciudadano, no del político. Sí. De que Por eso- usted es una nueva generación. De acuerdo, esto lo que le comentaba es una solución inmediata a los problemas de la lógica política. Los políticos permanentemente buscan un gobierno rico y la gente pobre. Nosotros necesitamos cambiar. Nosotros necesitamos tener un gobierno fuerte y la gente rica. ¿Qué significa eso? Que el gobierno no sea el dueño de los recursos, que no sea el dueño de la riqueza. Cuando le queda más dinero en el bolsillo al boliviano, es que le va mejor. De eso se trata. Cuando hablamos de propuestas, yo quiero hablar de dos propuestas que creo que van a transformar Bolivia como hemos transformado con la reforma agraria, como hemos transformado con el voto universal o con la única nacionalización que existió en Bolivia, que es la nacionalización de las minas. Es el tema de salud. ¿Sabe qué? Hoy día en Bolivia si tiene plata se cura. Y si no tiene plata se muere. Si tiene plata usted elige quién lo va a curar. Si no tiene plata tiene que estar calladita, ir, sacar una ficha, le abre la panza a un médico que usted no ha elegido. Esa es la realidad hoy día de la salud en Bolivia. ¿Qué proponemos? Con nuestro carnet de identidad. Con nuestro carnet de identidad puedes ir al médico que quieras, público y privado. ¿Quién elige? Elige el enfermo. Puedes ir a la clínica pública o privada que quieras. La pregunta es, ¿hay plata? En Bolivia la plata sobra, lo que sobran también son los ladrones. El dinero alcanza si nadie roba. Yo le voy a decir lo que nosotros recortaríamos para poner ahí la plata en salud. El Ministerio de la Presidencia, ¿para qué sirve? Para adular al presidente de la República. 5.000 millones. Qué interesante, adular al... Para adularlo, para ¿Por qué acariciarlo, adular? porque lo llevan de un lugar al otro inaugurando cosas. Porque lo llevan del helicóptero, del avión, entonces inaugurando cosas como si fuera el dinero de él. Y la gente le dice, gracias por lo que nos ha traído, pero por Dios, ¿gracias de qué? Los políticos son servidores públicos, son empleados públicos. El día que el político entienda
que lo que está haciendo es un trabajo, porque yo cada vez que me preguntan qué quieres decirle a la gente, yo le digo a la gente, denme el trabajo de presidente de la República. El presidente de la República es un empleado, al igual que es un gobernador, un alcalde, un diputado, un senador. Nosotros le pagamos un sueldo y ¿sabe qué hace? Nos roban. Cuando usted ve pasar una movilidad echando pito de un ministro, lo que sea, me da ganas de parar y decir, oiga, ministro, ¿y de quién es la movilidad esa? ¿Usted? No, es de la gente, es mía, es del pueblo. Nosotros le pagamos los choferes y ¿sabe qué? Cuando le preguntas, ¿y por qué no hay choferes en las ambulancias? Porque no hay ítems. Ah, pero hay ítems para los políticos. No hay ítems para las mujeres que atienden a los enfermos, las enfermeras, o las mujeres o hombres que atienden a los ancianos o a los niños, pero sí hay ítem para la mujer que le tiene que atender al político, que le lleve el tecito, el cafecito, el sándwichito. O sea, nosotros terminamos manteniendo a los políticos. Creo que hay una nueva forma de ver la política y tenemos que quitarles todos los privilegios a los políticos. El día que les quitemos los choferes a los políticos, el día que usted salga a la calle y vea al presidente de la República caminando a la mano con su mujer o llevando a sus hijos al colegio, va a decir, mi país ha cambiado. ¿Sabe qué necesitamos? Necesitamos hacer las cosas diferentes. Si seguimos haciendo las mismas cosas, los resultados van a ser los mismos. Llevamos 15 años haciendo esto, nada ha funcionado. Hemos visto a un Virginio Lema, candidato a la presidencia por el MNR, que tiene una visión más que política ciudadana. La mayoría de los reclamos y la misma forma de expresión de los ciudadanos que están en descontento con el gobierno. Pero también tenemos un parámetro que quisiéramos considerar. El MAS no ha estado del todo mal, ha realizado algunas obras que son importantes. Los bonos, para terminar, por ejemplo. Pero bueno, el bono Sol es el que ha hecho el MNR, le han cambiado el nombre nada más, le han puesto bono dignidad. Pero es más, todos los bolivianos sabemos que con la capitalización cada boliviano tenía un título de propiedad. En algún momento los bolivianos vamos a terminar de abrir los ojos en esto. ¿Qué se ha nacionalizado? Los títulos de propiedad que teníamos todos los bolivianos. A las empresas se les ha pagado. Si no, hay que preguntar y hay que ver cuánto se le ha pagado a Petrobras, y cuánto se le ha pagado a Repsol, y cuánto se le ha pagado a todas las empresas. Se les ha pagado y todavía les he dicho, yo les pago, pero quédense ustedes administrando. Con la capitalización lo que se ha hecho es conseguir todos los recursos de lo que usted hablaba. Me parece que está bien hacer obras. Me parece que es parte del trabajo que tiene que hacer un presidente de la República, pero que un presidente de la República haga una canchita en un colegio que compita con el alcalde, eso sí que no. Nosotros decimos nunca más. Virginio Lema, presidente de la República, nunca va a hacer una obra en un municipio, en una gobernación. Eso lo tiene que hacer el alcalde, y tienes que darle la plata a la alcaldía y a la gobernación para que ellos lo hagan. ¿Cómo puede ser que el gobierno viva compitiendo con los alcaldes y con los gobernadores? Eso no puede ser así. Hoy día el 93% de los recursos los tiene el gobierno central. El 7%, alcaldías 239, gobernaciones 9, universidades 11 universidades, el 7% para toda esa institucionalidad. Entonces cada vez han agarrado más dinero. Yo lo que creo es que hay una nueva forma de ver, de pensar y de hacer política, y esa es la forma que nosotros representamos. Bien, ha sido Virginio Lema, el licenciado Virginio Lema, candidato a la presidencia por el MNR. Quisiéramos que se despida de este segmento con unas palabras a Bolivia, reflexionándole para las elecciones del 20 de octubre. Al igual que yo, millones de bolivianos, hay más de 2,5 millones de bolivianos que están en la calle buscando trabajo. Yo también busco el trabajo, pero busco el trabajo de presidente de la República. Si a mí me dan el trabajo de presidente de la República, nunca más va a haber reelección de ninguna autoridad en Bolivia. Bolivia se va a transformar profundamente. Vamos a vivir de lo que deberíamos haber vivido siempre, de nuestro medio ambiente, de nuestra tierra, para producir y para vender quinoa, papa, y que estén en las mesas de todos los ciudadanos de este mundo. Se necesitan dos cosas: tierra, que la tenemos, y agua, que también la tenemos. Bolivia es una fábrica de agua, sin bosques no hay agua. Así que nada, muy agradecido por muchas gracias, licenciado, por estar aquí y ver que los nuevos líderes son líderes ciudadanos. Por favor, vamos a la pausa o la nota deportiva.
A la pausa, está bien. Muchas gracias. Queridos amigos, estamos de retorno en Sala VIP y dando la bienvenida a los amigos. Dos personas que son candidatos por el movimiento al socialismo. El doctor Rogelio Maita, abogado de profesión, candidato a segundo senador por el movimiento al socialismo, y una dama, lo importante, la paridad de género en la Asamblea Legislativa y entre los candidatos. La doctora Cecilia Urquieta, candidata a la circunscripción 8 por la ciudad de La Paz, ambos por el movimiento al socialismo. Bienvenidos sean, y es un honor tener a ustedes como profesionales muy conocidos en el ámbito político y de la defensa de los derechos humanos, acá en Sala VIP. Y para comenzar, me voy a dirigir primero a las damas en relación de un poco para dar conocimiento a la población de quién es Cecilia Urquieta, la doctora Cecilia Urquieta, que ha estado en diferentes sectores públicos de la ciudadanía y por qué está de candidata de una de las circunscripciones más complicadas de la ciudad de La Paz. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los televidentes de este prestigioso canal. Para mí es un gusto estar aquí y compartir con Rogelio, nuestro compañero, mi colega. Bueno, yo soy Cecilia Urquieta, soy una joven profesional, soy abogada de profesión, soy magíster en estudios políticos aplicados. En este momento estoy cursando un doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Como tú bien decías, Claudia, yo he trabajado durante 13 años en el órgano ejecutivo del gobierno de nuestro presidente Evo Morales en diferentes instituciones, ¿no? En principio he trabajado en la REPAC, en la representación presidencial para la Asamblea Constituyente, apoyando este proceso revolucionario que ha sido la aprobación de nuestra Constitución Política del Estado, y he tenido la oportunidad de interiorizarme en el derecho constitucional. Es por eso que yo he adquirido esta conciencia y este compromiso social con el pueblo para trabajar y para formarme, para poder aportar de mejor forma a nuestra patria. Yo he trabajado en varios ministerios, en el Ministerio de la Presidencia, en el Ministerio de Autonomías, en el Ministerio de Gobierno. He sido viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales entre la gestión 2017 y 2018, donde mi labor fundamental, Claudia, ha sido justamente la elaboración de políticas públicas y la proyección de normas, proyección de leyes, de decretos supremos. He participado de varios equipos técnicos que se han ocupado especialmente de la proyección de normas. En mis últimos años de experiencia laboral, he trabajado mucho con grupos de derechos humanos, de protección de derechos humanos, protección de mujeres, y son estos grupos los que me han impulsado y los que me han nominado para que sea su representante en estas elecciones. Yo me siento muy honrada por esta nominación y bueno, quisiera en esta oportunidad aportar de otra forma con la experiencia técnica que ya tengo. Muchas gracias, doctora. El doctor Rogelio Maita, conocido como defensor de los derechos humanos, el juicio de Octubre Negro, a Gonzalo Sánchez de Lozada, uno de los favoritos a la Defensoría del Pueblo, que ganó Tesanos y que la mayoría de la Asamblea Legislativa, que es del MAS, no votó por Rogelio Maita, pero él es candidato del MAS. No tiene presentación el doctor, así que no le digo, su trayectoria es amplia, que podríamos necesitar 3 programas para hablar sobre su trayectoria en derechos humanos y su trayectoria profesional. Así que la pregunta es esta. Bueno, mira, Claudia, aquí a toda la gente que nos está viendo, un saludo inicialmente. Luego contarte que
Bueno, lo del defensor del pueblo fue un momento de nuestra historia, de la coyuntura histórica de nuestro país, y bueno, el movimiento al socialismo tomó una decisión partidaria que consideró la mejor. Creo que los hechos demostraron que su decisión no fue precisamente la más acertada, eso en detrimento creo que de los intereses de las mayorías. Pero bueno, hoy día yo estoy acá como candidato al Senado por el movimiento al socialismo por una invitación del presidente. Y más que invitación, yo prefiero decir una convocatoria del presidente. El presidente me convocó a trabajar por el país, y mi evaluación personal, que la compartí con el mismo presidente, es que en este momento era o es necesario aunar esfuerzos. Yo veo un momento en el que se está desplegando una estrategia que va dirigida como a querer hacernos pelear entre los bolivianos. Hay un discurso de odio que está ahí flotando en el ambiente, que pretende invalidar al otro con argumentos absolutamente discriminatorios, ¿no? Y es como un reflujo. Las personas que de alguna manera fueron desplazadas del poder o situaciones de privilegio de 2006 para adelante, ahora parecen un tanto enfurecidos, descalificando, ¿no? Desde el presidente hasta otras muchas, hasta un gran sector de la población. Personalmente creo que debemos trabajar para evitar que se dé esa situación. Debemos hacer todo lo que podamos, y por eso es que yo asumo la posibilidad de ser primero candidato y luego senador, para construir puentes de comunicación, para evitar que esos discursos de odio, que estoy seguro van a seguir siendo repetidos en los próximos meses, lleguen a triunfar. Los bolivianos y bolivianas no podemos permitirnos que se produzcan hechos de violencia, ¿no? Estamos a un mes de las elecciones, prácticamente es un mes de las elecciones nacionales, y tenemos en nuestra mesa, en nuestra casa, a dos candidatos que con mucha probabilidad van a ser los próximos asambleístas de nuestro país. Y les lanzo la pregunta para ambos. Sabemos que ustedes no van a ser autoridades elegidas para nivel administrativo. O sea, en la circunscripción 8 usted no va a hacer obras, porque corresponde a la alcaldía. Lo mismo el senador no va a hacer obras para el Departamento de La Paz, sino va a hacer obras para Bolivia, obras a nivel legislativo. En esa relación, mi consulta, la ley 1173 de abreviación procesal, ¿cómo se va a ejecutar? Está siendo cuestionada en este momento. A partir de octubre tenemos un nuevo escollo para la justicia, según la mayoría de los juristas. Y quiero saber, desde el punto de vista de los juristas, ambos son juristas, la relación de cómo se va a poder viabilizar esta ley y cuál va a ser el cambio de la justicia. Y desde el Senado, la Cámara, la Asamblea Legislativa, como diputado y senador, ¿qué es lo que van a hacer para aplicar una nueva forma de ley o nuevos proyectos de ley para poder reformar nuestra justicia, tan venida menos en este tiempo? Doctor. Bueno, yo creo que la ley 1173 es una ley revolucionaria que está en el marco de una política pública de revolución del sistema judicial. Necesitamos volver a construir los cimientos de este órgano que lamentablemente tiene muchas críticas y tiene muchos problemas. Yo he podido ver eso de cerca porque, como te decía, he sido viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales. Lo que propone esta ley en general es modernizar la justicia. Necesitamos utilizar las metodologías tecnológicas que hoy en día nos permite la tecnología, usar notificaciones electrónicas, usar cámaras en vez de estar transcribiendo las agendas, abreviación de algunos plazos procesales que eran insulsos, tener un control más fuerte en cuanto a nuestro procedimiento judicial. Entonces yo creo que esta ley es buenísima. Y por ejemplo, cuando se aprobó el Código de Procedimiento Civil, aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, se conformó una comisión mixta, una comisión donde estábamos parte del Ejecutivo, estaba el Legislativo y también se invitaba a autoridades del órgano judicial. Hoy en día existe una comisión, la comisión de la ley, la comisión que da cumplimiento a las conclusiones de la Cumbre de Justicia, que está conformada por 3 órganos del Estado, que hace un seguimiento coordinado para la implementación de estas
normas. Entonces, nosotros creemos que es importantísimo que esa comisión siga funcionando, es importantísimo que se utilicen estos mecanismos de coordinación interinstitucional entre los órganos del Estado, porque sí se va a necesitar una participación importante del órgano legislativo, del órgano ejecutivo a la cabeza del Ministerio de Justicia, por supuesto, que es el proyectista de este gran proyecto, y del órgano judicial, para poder encaminar bien este proyecto. Yo creo que se puede, y más bien va a ayudar muchísimo esta ley. No tengamos miedo al cambio, ese es mi consejo para los juristas y las juristas. Doctor, ¿su opinión? Bueno, definitivamente, como Cecilia dice, no hay que tenerle miedo a los cambios. Y sin lugar a dudas, o sea, más allá de tecnicismos, más allá de mucha palabrería de abogado, lo que nos trae la ley de abreviación procesal penal es la posibilidad de un cambio revolucionario. Y para ponerlo en palabras sencillas y tal vez un poco más comprensibles, ¿no? Esa ley tiene como la semillita para cambiar lo que podemos denominar como el modelo productivo del servicio de justicia. En este momento, la justicia se imparte como en talleres artesanales, en pequeños talleres, ¿no? Hay un juez y algunos funcionarios, ¿ya? Y trabajan así, pues tienen poca capacidad productiva. Es como en un taller que eventualmente trabaja, digamos, ladrillos. El pequeño taller va a poder producir 100 ladrillos al día con un determinado número de artesanos. Lo que nos propone la ley es pasar a un modelo de producción industrial, y en un modelo de producción industrial con economía de escala, con algunos más recursos de lo que se contaba en los talleres, puede producirse ya no 100 ladrillos, puede producirse 1000 o 2000 o 10.000. Más o menos, para dar una idea, eso es lo que vamos a hacer con la justicia. Probablemente no se comprenda mucho, es un cambio que se ha implementado en otros países ya, y ha sido bastante efectivo. Ese momento de cambio que se llama realizar una reingeniería, una reorganización de cómo se presta el servicio de justicia, también va a ser un momento de oportunidad para ponerle un límite a la corrupción. En términos organizacionales, la corrupción es igual a monopolio, más discrecionalidad, menos transparencia. Eso es lo que nos da este formato de talleres que son los juzgados. Estas grandes oficinas prestadoras de servicio de justicia ya no estarán sujetas precisamente a ese monopolio, a esa discrecionalidad, a esa falta de transparencia. Va a ser sin lugar a dudas el 2020 un año de grandes retos para la justicia, y queremos llegar precisamente a la Asamblea Legislativa para poderlos impulsar, para que esos cambios y esas transformaciones sean correctamente implementadas por el órgano jurisdiccional y le den a nuestro país, le den a nuestra gente la justicia que está esperando tanto tiempo. Y no hablamos de años, de 5, de 10, es prácticamente, la justicia no ha andado bien desde que la República se ha fundado en 1825. Bueno, a nuestros candidatos un agradecimiento. Quisiera que ambos, a las cámaras que les corresponden, se despidan con una reflexión para el país, para el 20 de octubre del 2019. Por favor, doctora. Muchas gracias. Yo quisiera que la gente, nuestra población y en general la circunscripción 8, esté consciente de la estabilidad económica con la que contamos, esta estabilidad de nuestra moneda, este crecimiento, desarrollo de nuestro país. Es necesario continuar, es necesario consolidar nuestro modelo económico. Yo les pido que ustedes vean sus bolsillos, vean cómo hemos crecido como patria, y que por favor nos apoyen para seguir en esta consolidación, ¿no? Y que apuesten por el cambio, apuesten por la juventud, porque tenemos toda la energía y la fuerza para hacer un cambio bueno para nuestra patria. Gracias, doctor. A los bolivianos y bolivianas que me están viendo, ustedes a lo largo de los últimos 13 años han podido ver que el presidente Morales es el líder que Bolivia se merece. Es valiente, inteligente, decidido, amplio y democrático. Por eso las próximas elecciones reflexione y dé su voto al movimiento al socialismo, con la conciencia de que el movimiento al socialismo tiene el programa que va a permitir que continúe la senda del progreso económico en nuestro país, y que tiene el liderazgo del presidente Morales, que garantiza también el poder mantener el timón de la nave del Estado firme hacia el desarrollo. Bueno, queridos amigos,
El tiempo es oro y lamentablemente en esta oportunidad no podemos continuar con nuestros otros sectores, los dejaremos para la próxima semana. Queridos amigos, las elecciones 2019 hemos tenido a nuestros amigos candidatos a senador, el doctor Rogelio Maita y la doctora Cecilia Urquieta por la circunscripción 8, con una reflexión muy importante. Usted es quien decide, y así como la encuesta de televisión universitaria, nuestra primera nota, el voto, su voto cuenta, usted decide. Usted conscientemente verá que tanto en oposición como en oficialismo tenemos insignes profesionales. Bueno amigos, hasta la próxima, y ha sido, como siempre, un honor y una alegría contar con ustedes. Buenas noches, feliz primavera. Hasta pronto.